10. ¿En qué libro se encuentra este versículo? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A. Romanos. B. Efesios. C. Gálatas. D. Hebreos. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A. Romanos. Encuentra este versículo en Romanos capítulo 12, versículo 1. 9. ¿En qué libro se encuentra este versículo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A. Tito. B. Filemón. C. La segunda carta a Timoteo. D. La primera carta a Timoteo. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C. La segunda carta a Timoteo. Puedes encontrar este versículo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 3. 8. ¿En qué libro se encuentra este versículo? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. A. Cantares. B. Primera carta a los Corintios. C. Segunda carta a los Corintios. D. Colosenses. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, la primera carta a los Corintios. Encuentra este versículo en la primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 4. 7. ¿En qué libro se encuentra este versículo? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A. Gálatas. B. Primera carta a los Corintios. C. Primera carta a los Tesalonicenses. D. Segunda carta a los Tesalonicenses. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa D, la segunda carta a los Tesalonicenses. Puedes encontrar este versículo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 6. ¿En qué libro se encuentra este versículo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A. Lucas. B. Juan. C. Mateo. D. Marcos. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, Mateo. Encuentra este versículo en Mateo capítulo 11, versículo 28. 5. ¿En qué libro se encuentra este versículo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. A. Hebreos. B. Santiago. C. La primera carta de Pedro. D. La segunda carta de Pedro. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Hebreos. Puedes encontrar este versículo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. 4. ¿En qué libro se encuentra este versículo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A. Proverbios. B. Salmos. C. Eclesiastés. D. Job. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Salmos. Encuentra este versículo en Salmos 133, versículo 1. 3. ¿En qué libro se encuentra este versículo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A. Colosenses. B. Efesios. C. Filipenses. D. Gálatas. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, Filipenses. Puedes encontrar este versículo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. 2. ¿En qué libro se encuentra este versículo? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A. Santiago. B. Judas. C. La primera carta de Pedro. D. La segunda carta de Pedro. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa D, la segunda carta de Pedro. Encuentra este versículo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1. ¿En qué libro se encuentra este versículo? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A. Gálatas. B. Efesios. C. Colosenses. D. Santiago. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Gálatas. Puedes encontrar este versículo en Gálatas capítulo 5, versículo 16.
llamas esperas tú por mí. Conoces mi corazón, nada puedo esconder. Tu amor no me condena, me acercaré sin temor. Tu amor ha vencido, tu vida fluye en mí. Tuya la gloria, tuyo el poder, tuya la victoria es. Tuyo el dominio, tuya la fuerza, tuya la victoria es. Me atraes, me acercas, mi corazón late en ti. Responderé a tu voz, abriré las puertas y entrarás. Tu amor no me condena, me acercaré sin temor. Tu amor ha vencido, tu vida fluye en mí. Tuya la gloria, tuyo el poder, tuya la victoria es. Tuyo el dominio, tuya la fuerza, tuya la victoria es. En ti está mi plenitud, en ti está mi salvación, en ti está mi perdón, en ti está mi sanidad, en ti el camino y la verdad, promesa de lo que vendrá. Levantemos nuestra voz al que resucitó. Tuya la gloria, tuyo el poder, tuya la victoria es. Tuyo el dominio, tuya la fuerza, tuya la victoria es. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Eres mi todo. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor.
Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y Te yo. amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor,
por siempre tú serás. Por siempre tú serás. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Me postro ante ti. Te adoro, mi Jesús. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un momento más donde nos podemos encontrar a través de estos medios para compartir juntos la palabra de Dios, la palabra que nos edifica, nos anima, nos alienta a seguir siempre hacia adelante, a mirar a Cristo, la palabra que certifica las promesas que Dios nos ha dejado a su iglesia, a sus hijos. Y bueno, podemos compartir en este tiempo la palabra de Dios. Quisiera que pudiéramos buscar, encontrar en su Biblia, en Romanos 4, versículo 13, vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Y antes de comenzar a leer, vamos a tomarnos un segundito para encomendar este tiempo también. Uno tiene su afán de todos los días, sus preocupaciones, entonces es bueno parar un poco. La Biblia también nos marca esto de hacer altos en el camino, de reflexionar. Y tomémonos un tiempo también para reflexionar acerca de la palabra de Dios. Así como estamos, oramos y damos gracias a Dios también por este tiempo que podemos compartir. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, como hijos adoptados, Señor, en un mismo espíritu, en una misma familia, Señor, espiritual, nos unimos. Señor, y esta palabra que tú en esta tarde has puesto en nuestros corazones, Señor, para compartir, sea de edificación, de ánimo, de fortaleza en nuestras vidas, a lo cotidiano que cada uno de nosotros tenemos. Señor, pido por mi vida, pido por la vida de mis hermanos, amigos que están conectados en este momento, que tu paz, tu amor sea derramado sobre nuestras vidas.
Señor, y queremos dejar de lado toda preocupación, todo cansancio, toda dificultad que este día nos haya traído, Señor, y focalizar nuestra mente, focalizar nuestro espíritu, nuestros pensamientos en ti, para que podamos entender tu palabra y tu palabra se revele a nuestras vidas. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Gracias por ser iglesia. Gracias por lo que vos nos permitís vivir día a día, por la esperanza que tenemos, por la fe que nos sostiene, por Cristo, por la Biblia. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios por este nuevo día que hoy podemos estar juntos compartiendo. Damos muy agradecidos, Señor, contigo. Y vamos a leer en Romanos 4:13, dice así: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y esto de que se le tomó en cuenta, dice entre comillas, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Bien, acá en Romano se explaya un poco todo lo que tiene que ver con Abraham, con este hombre, este padre de la fe, este hombre de Dios, que vivió en un tiempo difícil. Él viene de una familia, era de Ur de Caldea, una familia idólatra, una familia que no conocía a Dios, una familia que rendía culto a diferentes dioses, una familia apartada totalmente de lo que Dios quería para ellos. Sin embargo, de ahí Dios llamó a este hombre Abraham. Y ¿quién fue Abraham? Gracias a la fe, a la permanencia, al ejemplo que nos dejó. Por eso la Biblia está redactada por hombre, pero está inspirada por Dios. Y las historias que se cuentan en la Biblia son historias reales que sucedieron y que hoy nos sirven también de inspiración a nuestro diario vivir, a nuestra vida cotidiana, a lo que cada uno de nosotros hacemos en diferentes lugares, en diferentes momentos, diferentes personas, pero la Biblia nos sirve de guía a todo lo que nosotros podemos hacer. Por eso nosotros los cristianos decimos que el manual de nuestra vida es la Biblia, donde podemos encontrar todo lo que necesitamos en los momentos lindos, tristes,
de dificultad, en cualquier tiempo, podemos encontrar en nuestro manual cómo podemos vivir. Y ahora en este pasaje de Romanos tenemos el ejemplo de Abraham. Como yo les decía, un hombre de una familia alejada totalmente de Dios, idólatra, pero donde Dios lo llamó a Abraham y lo primero que le dijo fue que se fuera de su tierra, que dejara a sus parientes, que se apartara de ese lugar y que él tomara su propio rumbo hacia donde Dios lo iba a guiar. Y esta fue una de las primeras cosas que Abraham hizo en obediencia a lo que Dios le había dicho. Dice que Abraham fue un hombre que sin entender y sin conocer plenamente cuál era la ley de Dios, sin embargo, Abraham tuvo una actitud de creer, de jugársela por Dios, sin entender muchas cosas. Cuando Dios lo visita, cuando Dios va a su encuentro y le pide que se vaya, Abraham toma la determinación y Abraham obedece la voz de Dios. Hay muchas cosas, muchas actitudes, muchas decisiones que Abraham tomó que nos sirven de ejemplo para nuestros días. Por eso lo primero que hizo Abraham fue alejarse de todo eso que lo alejaba y lo involucraban en cosas que no eran lo que Dios quería para su vida. Y todo en algún momento. Seguramente vos como yo hemos tenido que tomar decisiones de apartarnos, de alejarnos de aquellas cosas que nos desviaban del propósito de Dios, que afectaban nuestra vida para mal, que no era lo que Dios quería para nuestra vida y decidimos en un momento de nuestra vida apartarnos del plan y del propósito de distinto a lo que Dios quería para nuestras vidas. Por eso esta decisión que Abraham toma también está escrita en la Biblia porque nos sirve de ejemplo para nosotros. Siempre es bueno escuchar la voz de Dios y ser obediente como fue Abraham. Dice, hoy no tenemos que hacer nada, hoy todo está hecho, hoy Dios hizo el gran sacrificio por nosotros, hoy Cristo hizo el gran sacrificio por nosotros. Abraham tuvo que tomar decisiones, tuvo que hacer cosas para cambiar, tuvo que él ser fortalecido en la fe, en la esperanza, tuvo que él poner de su empeño, porque la ley que había era una ley que se había puesto por culpa del hombre, por transgredir las normas de Dios. Dios estableció una ley que era difícil de cumplir. Hoy nosotros, lo que nos acerca a Dios es su amor, es su gracia, es su perdón. Hoy lo que había que hacer lo hizo Cristo por nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados. Y hoy podemos acceder a su gracia. Abraham, siendo obediente, pudo gozar de esta gracia de Dios también. Qué bueno. No es por la ley, sino por la fe, dice el versículo 13. Hoy no es por ley, no es por cumplir leyes, es por creer. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Solo creer a lo que Dios dice, solo creer en su palabra. Y obviamente que el creer y ver lo que Dios nos dice nos lleva a obedecer, nos lleva a cumplir su palabra, nos impulsa a eso. Pero quizás con debilidades, con flaqueza, con cosas que nosotros todavía no logramos cambiar, pero es su gracia la que nos permite acercarnos a Dios. Es por la fe, es por la gracia de Dios. Esto es lo que nos trajo la gracia, es poder acercarnos a Dios. La única persona capaz de cumplir la ley fue Cristo, fue Jesús. Jesús vino a esta tierra como hombre y cumplió la ley que Dios había establecido. Jesús demostró que la ley que Dios había puesto en tiempos antiguos era posible cumplirla. Y Jesús la cumplió. Por eso Jesús dijo, yo no vine a dejar la ley por nada, yo la vine a cumplir, a demostrar que realmente se podía. Por eso hoy Cristo es nuestro mayor ejemplo a seguir, porque Él pudo hacerlo,
como hombre pudo cumplir las leyes que Dios había establecido. Y hoy nosotros podemos vivir en esta gracia de Dios, de acercarnos, de vivir cerca de Dios. Y nos acercamos a través de la fe. La ley, en cambio, había traído castigo. Sin embargo, Cristo la cumplió y puso... Él terminó con el castigo que había sobre el pecado, que era la muerte. La paga del pecado era la muerte. Sin embargo, Jesús terminó con eso. Y hoy la única manera de ser libre del pecado es a través de Cristo, es a través de la sangre de Cristo. Abraham creyó en Dios. Abraham creyó, le creyó a Dios. Dice, creyó en el Dios que da vida a los muertos. En ese Dios, en el Dios que es capaz de dar vida aún a las cosas que están muertas. ¿En qué Dios estás creyendo vos? ¿En un Dios chiquito? ¿En un Dios que apenas puede hacer algunas cosas? ¿O estás creyendo en el mismo Dios que estaba creyendo Abraham? En el Dios que le da vida a lo que está muerto. Yo estaba muerta en delitos, en pecado, estaba muerta, apartada de Dios. Sin embargo, pude creer en Dios y ese Dios me dio vida y me dio vida eterna. Algo que estaba muerto fue transformado en vida. Y Dios tiene palabra de vida. Esta palabra que se predica desde esta plataforma y desde tantas plataformas, desde tantos lugares, es una palabra que da vida al que está muerto. Por eso yo declaro en esta hora que la palabra de Dios va a traer vida sobre las cosas que hoy están muertas, sobre las cosas que hoy parecerían que no pueden volver a surgir. Dios va a traer vida sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda cosa que vos dejaste como muertas, como cosas que ya no tenían posibilidades. La palabra de Dios nos dice que Dios es el Dios que da vida a lo que estaba muerto. Y yo creo en esa palabra y creo en Dios, que es el que da esa vida. ¿En qué Dios estamos creyendo? Animémonos a creer en este Dios que da vida. Muchas veces usamos nuestra boca y la usamos mal, declaramos muerte en vez de declarar vida, declaramos mal en vez de declarar bien, por eso cuidemos también lo que sale de nuestra boca. Declaremos este Dios que da vida, no declaremos muerte. Dios llama a las cosas que no son como si ya existieran. Qué bueno es poder comenzar a cambiar nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, como Dios hace las cosas. Copiar este modelo. Dice que Dios llama las cosas como que ya existieran. Y esa fue la voz de Dios la que creó todas las cosas. Dijo Dios, hágase la luz, hágase el sol, las estrellas. A través de la palabra, Dios creó todas las cosas. Y Dios es el mismo. Dios es el mismo. Es la misma persona, es la misma esencia, es el mismo ser. Dios hoy, a través de la palabra, puede declarar las cosas que no son como si ya existieran. Y es un ejercicio que tenemos que incorporar nosotros como hijos de Dios. Empezar a declarar las cosas que no son como si ya existieran. Lo que hoy vos no tenés, lo que todavía no lograste, lo que tus ojos todavía no vieron, comenzamos a declarar las cosas como si ya existieran. Y esto es lo que nos motiva la fe. Esto provoca la fe, es comenzar a decir cosas que no están como si ya existieran. Usa tu boca, usa tu fe para declarar, para decir las cosas que no son como si ya existieran. Movilicemos el mundo de la fe. Somos personas de fe, somos personas espirituales. Nos hemos hecho tan humanos, tan calculadores, tan medidos en todo,
que hemos perdido esta picardía, esta cosa tan buena que tiene la fe de nombrar las cosas que no son como si fuesen. Lo hemos perdido. Ayer hablábamos en el GDA, estamos hablando un poquito de Apocalipsis y veíamos la iglesia de la Odisea que perdió su primer amor, que perdió su primer impulso. Digo, nosotros nos vemos identificados muchas veces con la iglesia que nombra Apocalipsis 2, esa iglesia que perdió su primer amor, que perdió su primer empuje. ¿Cuántas veces perdemos la fe en el camino? ¿Cuántas veces perdemos lo importante? ¿Cuántas veces perdemos nuestra esencia como cristiano? ¿Qué es lo que nos está diferenciando como cristiano? Tiene que ser nuestra fe, tiene que ser nuestra esperanza de que seguimos creyendo encima de toda dificultad, encima de lo que vemos, de lo que estamos escuchando, encima de lo que nos está pasando y a veces las circunstancias adversas. Nos mantenemos en esta fe que hemos abrazado un día. Mantengámonos en esta fe. Hoy me animo y los animo a los que están viendo esto, animémonos a seguir creyendo en el Dios que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza creyó Abraham. Contra toda esperanza. La versión 60 dice, esperanza contra esperanza. Y hace poco estamos declarando esta palabra con un grupo de amigas que estamos orando y estamos declarando esta palabra y Dios ha puesto esto en nuestro corazón de declarar esperanza contra esperanza. Tenemos la esperanza y a veces esa esperanza se apaga. Le sumamos la contraesperanza, más esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es lo que nos mantiene, es la expectativa de lo que Dios va a hacer, de lo que es posible para Dios, del que llama las cosas que no son como si ya existieran. Esa es nuestra esperanza no está puesta en un Dios que algunas cosas puede hacer y otras no, en un Dios chiquito, en un Dios que es limitado. Estamos creyendo y poniendo nuestra esperanza en Dios. Y dice que el que pone la esperanza en Dios no va a ser avergonzado. Sigamos creyendo esperanza contra esperanza. Y de esta manera creyó Abraham. Creyó, tuvo la fe, permaneció creyendo. Y dice que esperó. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Lo de la esperanza, lo de creer, lo mantenemos activo y estamos. Pero cuando nos dicen que tenemos que esperar, nos cuesta. Y dice que Abraham no solamente creyó, sino que esperó en Dios. Espera en Dios. Espera en sus tiempos. Espera en el momento justo que Él tenga para aquello que estás orando, para aquello que estás pidiendo, para aquello que está en tu corazón y que Dios conoce. Espera el tiempo. Esperemos el tiempo de Dios. No apresuremos los tiempos, Él tiene tiempo para todo. Esperemos en Dios. Su fe no flaqueó. No se hizo flaquita. Qué lindo cuando nos adelgazamos en nuestro cuerpo, nos vemos más lindo, más estilizado. Pero qué feo cuando flaqueamos en nuestra fe. Cuando la fe que tenemos se disuelve, se va. Una fe que cambia de opinión todos los días, que un día dice una cosa y otro día dice otra. Una fe débil. Una fe que ante la primera circunstancia se desmorona, se cae, se pierde. Abraham permaneció, no flaqueó en su fe. Señor, te pedimos en esta hora, es mi oración, Espíritu Santo, que no flaqueemos en la fe, que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe no se pierda, que como hijos tuyos podamos permanecer en fe. Esa es mi oración. Y dice que Abraham no vaciló, no dudó. Él se mantuvo creyendo. ¿Saben que Dios le había prometido un hijo a Abraham? Y su hijo tardaba. Y él lo que hizo fue tener una hija con
tener un hijo con la esclava. Quiso adelantar el tiempo. Y ese hijo no era el hijo que Dios le iba a dar la bendición. Por eso no dudar, no vacilar en nuestra fe, no buscar alternativas, dejar todo en las manos de Dios. Dice que se reafirmó, ahí cuando él se equivocó, cuando buscó un camino alternativo y se dio cuenta y dijo, no, no es por acá. Se reafirmó en su primera fe y dijo, voy a esperar en Dios, voy a esperar en la promesa que Dios dijo, volver a afirmarnos. Y hoy yo quiero animar a aquellos que han vacilado, a aquellos que se han decaído, a aquellos que su fe ha flaqueado. Hoy quiero animarlos a reafirmarse en su fe. Volvete a afirmar, volvé a tomar tu camino, volvé a tomar tu eje. Reafirmate en la fe del Hijo de Dios, de Cristo, de Jesús. Reafirmate en la fe de Dios. Volvé a afirmarte si es necesario. Y no dudemos. Y dice que esto hizo que Dios se glorificara. Qué bueno es poder glorificar a Dios a través de nuestra vida. No solamente con nuestra boca, no solamente cuando cantamos alabanza, cuando oramos y decimos gloria a Dios. Qué bueno es dar gloria a Dios también con nuestra fe, con nuestros actos, con nuestra valentía, con nuestra firmeza, permaneciendo. Hace poquito compartíamos con un GDA y yo le digo, mi versículo lema en la vida es Hebreo 10:39 y se los compartía a las chicas y le decía, porque nosotros no somos de los que se vuelven atrás. No vuelvas atrás. Reafirmate en la fe. Créele a este Dios. Créele al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Volvé a tomar tu fe como parámetro, como fortaleza de tu vida. Volvete a parar, volvete a levantar, volvete a creerle a Dios, volvé a orar, volvé a tomar tiempo con Dios, volvé a leer la Biblia y a creerle a sus promesas. Reafirmate en la fe. Dice el versículo 21 que estaba plenamente convencido. Y que estemos plenamente convencidos que lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser lo mejor. Y a mí me encanta lo que dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios, que es buena. Siempre te va a hacer bien la voluntad de Dios, que es agradable, que hay momentos que no te parece tanto, pero que te vas a dar cuenta que te va a agradar hacer y vivir en la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué te quiero decir con que es perfecta? ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Es lo mejor que nos puede pasar, es que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida. Esto va a ser bueno, esto nos va a hacer bien, aunque a veces no lo podamos entender. La voluntad de Dios nos va a hacer bien, nos va a resultar agradable, va a ser placentero y va a ser perfecto, va a ser lo mejor, lo más perfecto de Dios manifestado en nuestra vida. Qué bueno que es nuestro Dios. Todo lo que Dios hace, no lo olvidemos nunca, es por amor. Es porque nos ama. Es porque Él tiene planes mucho mejores para nosotros. Es que ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros estamos viendo acá, ahí. Yo veo la cámara, vos, el televisor. Pero Dios está viendo mucho más allá. Está viendo la historia terminada, está viendo tu final terminado. Nosotros estamos enredados en este capítulo del hoy. Sin embargo, Dios está viendo la obra terminada sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Dios está viendo la obra terminada que todavía nosotros no estamos viendo. Por eso su voluntad hoy sigue siendo buena, agradable y perfecta. Oremos a Dios, oremos para que podamos vivir
en esta voluntad y que nuestra fe no decaiga, que podamos reafirmarnos, que podamos permanecer, que podamos seguir creyendo, que podamos seguir esperando, que te levantes en este tiempo con fe, con victoria, creyéndole a Dios, no creyendo en los diagnósticos médicos, no creyendo en las noticias, no creyendo en todo lo que te dicen y te bombardea por ahí. Créele a lo que Dios dice y te promete. No le creas aún a las circunstancias, no le creas a lo que tus ojos te están viendo. Yo no creo en algunas cosas que mis ojos ven. Le creo al Dios que me dice que Él llama las cosas como si no fuese. Oramos a Dios. Señor, que tu palabra nos fortalezca, nos den el ánimo, la gracia, la autoridad para mantenernos en fe. Señor, no dudando, reafirmamos nuestra fe en ti y no nos volvemos atrás. Y que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se siga cumpliendo en nuestras vidas. Dios te bendiga. Amén.